Bienvenidos a esta unidad sobre moldeamiento libre, una de las técnicas más sofisticadas, respetuosas y científicamente fundamentadas del entrenamiento canino profesional. En esta presentación revisaremos los 3 pilares que definen el moldeamiento libre: la lógica del entrenador, cómo se debe planificar, la comprensión sobre cómo aprende el perro y la necesidad de la precisión en el timing para poder comunicarnos con él en el momento exacto. Si ya tienes experiencia en el entrenamiento con clicker, esta unidad te va a dar las herramientas para llevar tu práctica a un nivel cualitativamente superior. Si estás comenzando, aquí encontrarás las bases científicas y prácticas que necesitas para hacerlo bien desde un principio. ¿Qué hace diferente al moldeamiento libre de cualquier otra técnica de entrenamiento? En el entrenamiento tradicional, el guía usa un señuelo, una guía física, un movimiento de mano. El perro sigue pasivamente una instrucción. El resultado es funcional, pero el perro aprende a ejecutar, no a pensar. En el moldeamiento libre ocurre exactamente lo contrario. El perro propone y el entrenador responde. No hay señuelo, no hay manipulación, no hay ayuda. El perro descubre por sí mismo, a través de la experimentación, qué conducta produce la consecuencia reforzante. Esto es lo que Skinner describió en 1938. Este paradigma tiene 3 efectos respaldados por la evidencia. Primero, estimula la cognición. El perro desarrolla iniciativa y resolución de problemas. Segundo, genera resiliencia conductual. Las conductas son más resistentes a la extinción. Y tercero, mejora el bienestar. En el moldeamiento libre, el perro no espera instrucciones, las busca activamente. Antes de hablar de la técnica, necesitamos entender lo que ocurre en cada sesión, y este diagrama lo resume con precisión. Todo comienza con la conducta operante. El perro ofrece de manera proactiva una conducta que se aproxima al criterio, no porque se lo pidamos, sino porque explora activamente qué conducta funciona. Esto es condicionamiento operante en su expresión más pura. En el instante exacto en que esa conducta ocurre, el entrenador usa el marcador. Funciona como una fotografía del momento preciso. Gracias al condicionamiento clásico secundario, el marcador ya tiene valor reforzante porque el perro lo ha asociado repetidamente con comida de alto valor. Inmediatamente después del marcador llega el reforzador, comida de alto valor que incrementa la probabilidad de que esa conducta vuelva a ocurrir. Y aquí está la clave, el refuerzo diferencial. No reforzamos cualquier conducta, reforzamos solo las que avanzan hacia la meta y colocamos en extinción las etapas ya superadas. Este proceso de selección precisa esculpe la conducta, aproximación por aproximación hasta el criterio final. Sin comprensión de este ciclo, el moldeamiento es una mera herramienta. Con ella es toda una conversación. ¿De qué depende que una sesión de moldeamiento funcione bien o mal? La respuesta es este triángulo. El éxito no depende de las herramientas físicas. Depende de 3 decisiones tácticas que el entrenador toma en tiempo real, sesión a sesión. La primera es el timing, la precisión absoluta para marcar en la ventana óptima. El marcador debe sonar dentro del primer segundo de la conducta. Un segundo de más y le estás informando de algo diferente a lo que querías. Es la habilidad más difícil de dominar y la de mayor impacto sobre los resultados. La segunda es la tasa de refuerzo, la frecuencia de éxito por unidad de tiempo para mantener el motor operante activo.
Una tasa alta significa muchos clics en poco tiempo. Si el perro pasa más de 30 segundos sin un clic, algo está muy mal y probablemente necesita retroceder el criterio. La tercera es el posicionamiento. ¿Dónde y cómo entregas el premio para preparar la siguiente repetición? Determina si ocurre rápido o lento, con esfuerzo o sin él. Estos tres elementos se retroalimentan. Buen timing sube la tasa de refuerzo. Entrega posicionada correctamente prepara la siguiente repetición. El triángulo falla si cualquiera de sus lados está débil. ¿Qué utilizamos? ¿Clicker o voz? La respuesta, respaldada por los estudios citados en la imagen, es que ambos son estadísticamente equivalentes en efectividad si el timing es idéntico. La clave no es el tipo de marcador, la clave es la consistencia. En consistencia sonora, el clicker siempre produce el mismo sonido neutro e idéntico. La voz puede variar involuntariamente según el estado emocional del entrenador y esa variabilidad puede introducir ruido en la comunicación. En especificidad, el clicker es único e inconfundible. La voz requiere entrenamiento previo para fijar la palabra y usarla de forma consistente. En disponibilidad, la ventaja es de la voz, siempre disponible sin necesidad de una mano libre. Y hay una regla sin excepción para cualquier marcador que elijas. Si marcaste, aunque sea por accidente, el reforzador debe entregarse siempre. El puente entre la conducta y el premio nunca debe de romperse. Otra variable táctica que no debemos olvidar es el lugar donde entregamos el premio. La ubicación del reforzador no es un detalle logístico, es una decisión estratégica. Premiar donde facilites la siguiente repetición con el menor esfuerzo posible. La zona 1 es el premio en boca, en posición central, ideal para fases iniciales. Fijar la posición minimiza el movimiento físico y permite repeticiones ultra rápidas. Cuando necesitas muchos clics en poco tiempo para que el perro entienda el criterio, esta es tu herramienta. La zona 2 es el eje frontal alejado. El premio se lanza lejos en una sola dirección. Obliga al perro a alejarse y regresar y sirve para verificar que la conducta se ofrece por decisión propia al volver. Es la prueba de que el criterio está consolidado. La zona 3 es el lanzamiento multidireccional hacia distintos ángulos. En fases avanzadas exige al perro iniciar la conducta desde posiciones asimétricas, probando la resistencia y solidez de lo aprendido. El entrenador experto no entrega el premio en cualquier lugar, lo coloca con precisión quirúrgica. El moldeamiento libre es un proceso con 5 fases bien definidas que se ejecutan en orden. Visualízalo como una escalera. No se sube al siguiente escalón sin haber consolidado el anterior. La fase 1, definir la conducta y planificar la escalera de criterios. Antes de que el perro esté frente a ti, ya sabes a dónde quieres llegar y cuáles son los pasos para lograrlo. Fase 2, preparar el entorno, espacios sin distractores, premios listos, clicker en la mano. Fase 3, la ejecución, de 4 a 5 minutos máximo en niveles avanzados con un criterio único definido. La fase 4, el análisis post-sesión, evaluar los resultados y decidir si avanzar o mantener o retroceder. Y la fase 5, que solo llega al final del proceso, la introducción de la señal discriminativa visual o verbal. La señal siempre se introduce al final, nunca al principio. Solo hay un elemento que atraviesa todo el proceso y se refiere a la señal de inicio de sentarte en una silla o en el suelo, porque con esto les comunicamos al perro que el moldeamiento ha comenzado
y que no va a recibir ayudas de ningún tipo. Vamos a detenernos en las primeras dos fases, que son precisamente las que más se descuidan y con las que más se sufren después. Planificar el criterio significa construir la escalera de aproximaciones. Antes de cualquier sesión, debes tener escritos en un papel los peldaños que van desde el punto de partida hasta la conducta final que buscas. El ejemplo de la imagen, que es enseñar al perro a rascar varias veces en un tapete con la pata derecha, posee 5 peldaños. 1. Aproximación al tapete. 2. Colocar pata o patas en el tapete. 3. Rascar el tapete con cualquier pata. 4. Rascar con pata derecha el tapete. Y 5. Rascar varias veces el tapete exclusivamente con la pata derecha. En cada sesión se trabaja un solo peldaño y solo avanzas cuando el perro lo sube con fluidez. El setup: elimina distractores, prepara premios pequeños de alto valor en cantidad suficiente para no quedarte sin recompensas a mitad de la sesión y ten el clicker listo con el pulgar colocado. Y un tip último: cuando trabajas con un objeto, nunca lo coloques ni lo retires mientras el perro te observa. Lanza un premio rodando lejos. Mientras el perro come de espaldas a ti, coloca o retira el objeto. A continuación, verás el video del moldeamiento que hemos descrito.
Vayamos ahora a las fases 3 y 4 del proceso, la ejecución de la sesión y el análisis que le sigue. Las reglas de la sesión son simples pero no negociables. Trabajar un solo criterio hasta que se consolide sin excepciones. La duración máxima de la sesión debe ser de 4 a 5 minutos en los niveles intermedios y de 2 a 3 en el nivel de iniciación. Si surge una duda sobre cómo continuar, termina la sesión de inmediato. No experimentes ni improvises. Después de cada sesión, analiza tus datos para determinar si avanzar al siguiente criterio, dado que el perro lo ha alcanzado de forma fluida y repetida, no una vez, sino consistentemente y sin dudar. O mantienes el mismo criterio cuando progresa, pero la respuesta aún no es completamente consistente. El criterio está bien elegido, solo necesitas más repeticiones. Y el último es, retrocedes cuando el perro lleva más de 30 segundos sin un clic o cuando aparecen signos claros de desinterés. Retroceder no es fracasar, es la decisión correcta para proteger el aprendizaje y el bienestar del animal. Sin registro, el progreso es errático. Utiliza siempre el formato de registro para documentar los clics, la calidad de las respuestas y las decisiones. Sin reflexión sistematizada, avanzamos a ciegas. La fase 5 es una de las más importantes para que el trabajo de moldeamiento tenga valor funcional a largo plazo. La señal discriminativa se introduce única y exclusivamente cuando la conducta ya es fluida, predecible y se ofrece en varias sesiones consecutivas. La señal siempre irá al final. El procedimiento tiene 4 pasos. Primero, observación. Anticipas la conducta basándote en lo que el perro hace inmediatamente antes. Segundo, emites la señal 1 o 2 segundos antes de que la conducta ocurra. Tercero, el perro ejecuta la conducta. Cuarto, marcas y refuerzas. Con suficientes repeticiones, el perro aprende que esa señal predice cuándo la conducta será reforzada. A partir de ese momento, dejas de marcar y reforzar cuando la conducta ocurre sin señal. Con eso, estableces el control de estímulo discriminativo. Si introduces la señal demasiado pronto, contamina su valor. La señal informa cuándo será reforzada la conducta, no cómo realizarla. Si la introduces antes de que el perro sepa qué hacer, pierde su función discriminativa y se convierte en ruido. Hablar de moldeamiento libre sin hablar de extinción y frustración sería como enseñar a nadar sin hablar del agua. Son parte estructural del proceso. Cuando aumentamos el criterio y dejamos de reforzar la aproximación previa, se produce la extinción de esa respuesta. Y antes de que el perro la abandone, ocurra el estallido de extinción. El animal intenta esa conducta con más intensidad, frecuencia o energía que antes. Este es el momento crítico. El estallido de extinción no es un problema, es una señal positiva. El perro está intentando activamente resolver la situación. Lo que no debes hacer en ese momento es retroceder el criterio. Si cedes al estallido, le enseñas al perro que insistir con más fuerza produce el refuerzo. En cuanto al umbral de frustración en niveles avanzados, el perro va desarrollando mayor tolerancia si el entrenamiento está bien planificado. Pero esa tolerancia se construye, no se exige desde un principio. El moldeamiento libre tiene 2 modalidades principales. La elección no es casual, depende del perro, la conducta que buscas y el nivel de experiencia del binomio. Con objeto, el elemento físico actúa como un ancla visual, facilita respuestas operantes desde el primer momento, exigencia de timing moderado al inicio, tasa de refuerzo alta, ideal para perros en iniciación del shaping. Sin objeto,
El perro debe mapear su cuerpo y descubrir por propiocepción qué movimiento articular específico está siendo reforzado. Exige timing de precisión milimétrica desde el segundo cero y la tasa de refuerzo inicial es baja. El moldeamiento con objeto se utiliza para conductas de interacción con el entorno, como tocar un cono, meter las patas en una caja, rodear un poste, y el moldeamiento sin objeto se utilizará para topografías corporales complejas, como levantar una pata específica, girar la cabeza, caminar hacia atrás, cruzar las patas. Te recomiendo empezar con el moldeamiento con objeto. El trabajar con éxito esta técnica construye el historial de aprendizaje que el perro necesita para afrontar después el moldeamiento sin objeto.
Para acreditar esta unidad necesitas completar 2 tareas obligatorias. La tarea 1 es el diario de moldeamiento de una conducta que tú elijas. Un mínimo de 6 sesiones documentadas usando el formato de registro del anexo 1. El diario debe incluir análisis reflexivo, qué funcionó, qué desafíos encontraste, una autoevaluación, el timing, identificación de señales de bienestar y frustración y una propuesta de mejora para sesiones futuras. Incluye también la lista de autoevaluación. La tarea 2 es la certificación en video. Te pedimos un video editado de máximo 4 minutos mostrando la evolución completa del proceso, desde las primeras aproximaciones hasta la conducta fluida y la introducción de la señal discriminativa. Debe incluir al menos una sesión de generalización en entorno diferente. La señal debe tener fiabilidad mínima del 80%.